Reciban mi saludo. Voy a resolver este ejercicio. Dice así: una unidad de aire acondicionado refrigera aire a temperatura seca de 35 grados Celsius y temperatura húmeda de 32 grados Celsius para condensar vapor de agua. Para obtener el aire deseado a 21 grados Celsius con humedad relativa del 50%, hay necesidad de calentar. ¿A qué temperatura se debe enfriar el aire? ¿Cuánta agua es removida de 100.000 pies cúbicos de aire? Lo primero que voy a hacer es el diagrama de flujo. Dice el ejercicio entonces que una unidad de aire acondicionado, esa es la primera unidad de proceso, una unidad de aire acondicionado, unidad de aire acondicionado, refrigera aire a temperatura seca de 35 grados Celsius y temperatura húmeda de 32 grados Celsius para condensar vapor de agua. Para obtener el aire deseado a 21 grados Celsius con humedad relativa del 50%, hay necesidad de calentar. Eso quiere decir que el aire frío que sale de la unidad de proceso se somete a calentamiento para hacerlo llegar a una temperatura de 21 grados Celsius. Esa temperatura de 21 grados Celsius corresponde a la temperatura seca del aire que sale del calentador. Pero además de esa temperatura seca, este aire debe tener un 50% de humedad relativa. Un 50% de humedad relativa. Luego de tener el diagrama de flujo realizado, debo pensar cómo usar el diagrama de flujo. La clave está en que se produce en la unidad de aire acondicionado una condensación de vapor de agua. Eso significa dos cosas. Primero, en la unidad de aire acondicionado hay un enfriamiento del aire y entonces, gracias a ese enfriamiento, se logra la condensación de vapor de agua. Eso quiere decir que la primera parte del enfriamiento sucede a humedad absoluta constante, porque en la unidad de aire acondicionado en ningún momento se le suministra agua al aire o se le retira antes de que llegue a su temperatura de rocío. Entonces esa primera parte hasta alcanzar la temperatura de rocío será a humedad absoluta constante hasta cuando el aire alcance su temperatura de rocío, que lo logra con una humedad relativa del 100%. Cuando alcance la humedad relativa del 100%,
cualquier enfriamiento posterior conduce a la condensación del agua. Entonces, la situación del aire será que su humedad absoluta a partir de ese momento empieza a disminuir, pero moviéndose a lo largo de la curva de 100% de humedad relativa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se encuentre una humedad absoluta determinada que produzca por un calentamiento también a humedad absoluta constante, un calentamiento que lleve el aire hasta 21 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Eso que he dicho, representado en el diagrama de humedad, sería lo siguiente. Tenemos la curva de 100% de humedad relativa. En esa curva, en este diagrama de flujo, lo primero que voy a hacer es ubicar el aire de entrada. El aire de entrada tiene dos condiciones. Temperatura seca 35 grados Celsius, temperatura húmeda 32 grados Celsius. Entonces, ubico la temperatura de 35 grados Celsius en el diagrama, en el eje de las abscisas realmente, en el eje de las abscisas del diagrama ciclométrico. Ubico esa temperatura de 35 grados Celsius. Me voy hasta la temperatura de bulbo húmedo de 32 grados Celsius, porque ese aire tiene una temperatura seca de 35 grados Celsius, pero una temperatura húmeda de 32 grados Celsius. Entonces ubico ese valor, 32 grados Celsius. Hago coincidir esas dos temperaturas y ese punto me determina el aire de entrada. Ese aire se somete a un enfriamiento. El momento inicial del enfriamiento es a humedad absoluta constante, hasta cuando alcance su temperatura de rocío. Y en el momento en el cual alcance su temperatura de rocío, el enfriamiento continúa y por lo tanto empieza la condensación del agua. Su humedad absoluta disminuye, pero el aire se mueve a lo largo de la curva de 100% de humedad relativa. El aire siempre estará saturado. ¿Hasta cuándo se moverá a lo largo de esa curva? Hasta cuando alcance una humedad absoluta tal que nos permita, luego de un calentamiento, también a humedad absoluta constante, un calentamiento que nos permita, mediante un calentamiento, también a humedad absoluta constante, alcanzar una temperatura de 21 grados Celsius y una humedad relativa del 50%, que esas son las condiciones que debe tener el aire a la salida, después del calentamiento. Una temperatura seca de 21 grados Celsius y un 50% de humedad relativa. Tendríamos la temperatura de bulbo seco de 21 grados Celsius y haríamos coincidir esa temperatura con una humedad relativa del 50%. Con una humedad relativa del 50%. Habría que hacer coincidir esos dos valores.
humedad relativa del 50% y 21 grados Celsius. Entonces, realmente la gráfica pues, tendría que tener otra configuración. Que sería así, ¿no? 50% iría aquí y esta línea sería este valor. Coincide el 21 grados Celsius con el 50% de humedad relativa. Lo que está en color rojo nos da el proceso en sí. Entonces, ya una vez tengamos ese proceso dibujado en el diagrama de flujo, leemos los valores de humedad absoluta del aire inicial, humedad absoluta del aire final y la temperatura a la cual sale del refrigerador. La temperatura a la cual sale el refrigerador es la temperatura después de que el aire ha condensado toda el agua. Es decir, corresponde a este punto. Esta es la temperatura de salida del refrigerador. Entonces, podemos empezar dando ese valor. Haciendo esto en el diagrama y leyendo, encontramos que la temperatura de salida del refrigerador, o sea, de la unidad de aire acondicionado, la temperatura de salida de la unidad de aire acondicionado es igual a 10 grados Celsius. Ese valor es el que leemos en el diagrama del flujo. Y en ese momento, pues tenemos la respuesta a la pregunta ¿a qué temperatura se debe enfriar el aire? Entonces, la respuesta es que el aire se debe enfriar hasta 10 grados Celsius. La segunda pregunta, o pregunta B, dice, ¿cuánta agua es removida de 100.000 pies cúbicos de aire? Eso significa que en esta parte tenemos 100.000 pies cúbicos de aire. Muy bien. Para encontrar el agua removida, pues debemos encontrar la diferencia entre la humedad absoluta final y la humedad absoluta inicial. Y esa diferencia, como va a dar en unidades de kilogramos de agua por kilogramo de aire seco, que son las unidades de humedad absoluta, entonces la multiplicamos por la masa de aire seco. Y así obtenemos la cantidad de agua que se condensó. Pero para calcular la masa de aire seco, como tenemos el volumen de aire en pies cúbicos, necesitamos conocer el volumen húmedo del aire de entrada o volumen específico del aire de entrada. Y ese volumen se calcula mediante una fórmula. Entonces, lo primero que hacemos es calcular o leer mejor en el diagrama las humedades absolutas inicial y final. Leyendo en el diagrama, encontramos que la humedad absoluta inicial es igual a 0,0294 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Y la humedad absoluta de salida, o sea, la humedad absoluta final, leída pues en el mismo diagrama de humedad, es igual a 0,0078 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Ahora
voy a calcular la masa de aire seco. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la masa de agua condensada, es igual a esta diferencia de humedad, o sea, la humedad absoluta inicial menos la humedad absoluta final, multiplicada esa diferencia por la masa de aire seco. Pero esta masa de aire seco la vamos a calcular teniendo en cuenta el volumen específico o volumen húmedo del aire. Y ese volumen húmedo del aire lo calculamos con esta forma. Esto que está entre paréntesis corresponde a las moles de aire húmedo por cada kilogramo de aire seco. Moles de aire seco más moles de agua, moles de aire húmedo sobre kilogramo de aire seco. Hay que multiplicarlo por los valores de RT y la presión R, la constante universal de los gases. T, la temperatura del aire de entrada, que tiene un valor de 35 grados Celsius, es decir, de 308,15 Kelvin. Y la presión, que debe ser de una atmósfera, porque de lo contrario no podríamos usar el diagrama psicométrico. Esto da un volumen húmedo equivalente a 0,918 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Este resultado quiere decir que hay un kilogramo de aire seco en cada 0,918 metros cúbicos de aire, pero no se dispone de 0,918 metros cúbicos de aire, sino que se dispone de 100.000 pies cúbicos de aire. Entonces, esta operación sería el resultado de decir, si en 0,918 metros cúbicos de aire hay un kilogramo de aire seco, en 100.000 pies cúbicos de aire, ¿cuántos kilogramos de aire seco hay? Y pues lógicamente debemos convertir estos pies cúbicos en metros cúbicos. Un pie es igual a 0,3048 metros, por lo tanto un pie cúbico es igual a 0,3048 al cubo metros cúbicos. Con ese valor, que sería la masa de aire seco, podemos decir entonces que la masa de aire seco en este caso es igual a 3084,62 kilogramos de aire seco. Valor que podemos reemplazar en esta ecuación
que nos da la masa de agua condensada. Entonces, masa de agua condensada es igual a humedad absoluta inicial, 0.0294, menos humedad absoluta final, 0.0078 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, pero lo multiplicamos por los kilogramos de aire seco que tenemos en nuestro caso, 3084,62 kilogramos de aire seco, que cancelan con kilogramos de aire seco, y obtenemos que la masa de agua condensada en este caso es igual a 33,63 kilogramos de agua. Muchísimas gracias.